¿Qué pasaría si te dijera que la heroína de los chimpancés, la etóloga que revolucionó nuestra comprensión del reino animal y se convirtió en un faro de conservación global, esconde una historia mucho más compleja, más humana y a veces dolorosamente real de lo que los documentales nos han mostrado? ¿Y si su conexión con la naturaleza implicó un sacrificio profundo, una soledad abrumadora y un camino lleno de controversias que la biografía oficial se atreve a omitir? Hoy no te voy a contar la historia de Jane Goodall, el icono intocable. Te voy a contar la historia que la narrativa pública ha suavizado, las verdades incómodas detrás de una mujer que tuvo que sacrificar su propia vida personal para dar voz a quienes no la tienen. Nació el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra, no en la selva, sino en una casa común y corriente, con una fascinación inusual por los animales desde muy pequeña. No era una niña particularmente brillante en la escuela, ni una aventurera intrépida en el sentido convencional. Era una chica soñadora que a los 4 años ya se pasaba horas escondida en el gallinero, esperando ver a una gallina poner un huevo. Esa paciencia, esa curiosidad silenciosa, fue la primera semilla de lo que sería su revolucionario método de estudio. Su única guía temprana fue un libro, Tarzán de los monos. Fue allí, entre las páginas de esa fantasía, donde encontró la visión de su futuro. Vivir en África, entre animales. No era una meta realista para una chica sin dinero ni conexiones, que solo podía permitirse un curso de secretaria. ¿Te imaginas a la futura pionera de la primatología tecleando cartas en una oficina, con la selva en su mente? La vida a veces te obliga a tomar desvíos inesperados, y el suyo la llevó a un trabajo como secretaria en Kenia. Fue en Kenia donde conoció a Louis Leakey, el famoso paleoantropólogo. Él buscaba a alguien para estudiar a los chimpancés, alguien con una mente abierta, sin prejuicios académicos. Leakey no buscaba a un científico con títulos, sino a una persona con una intuición inquebrantable, una sensibilidad especial. Y en Jane vio esa cualidad. Fue una decisión increíblemente atrevida de Leakey y una oportunidad que cambió la vida de Jane para siempre. Pero el mundo académico no la aceptaría fácilmente. Así, en 1960, a la edad de 26 años, sin estudios universitarios y solo con su madre como acompañante, exigencia de las autoridades coloniales por su seguridad, Jane llegó al remoto bosque de Gombe Stream, en Tanzania. Su primera etapa fue una soledad abrumadora y una frustración constante. Los chimpancés huían de ella. Pasaba días, semanas, meses, sin lograr ningún acercamiento significativo. La desesperación la invadió. ¿Te imaginas el peso de la incertidumbre? ¿La duda de si lo que haces tiene algún sentido? Pero Jane poseía una paciencia casi sobrehumana. En lugar de imponer su presencia, observaba, esperaba. Rompió todas las reglas de la ciencia de la época. Dio nombres a los chimpancés: David Greybeard, Fifi, Mike, en lugar de números. Un acto que fue duramente criticado por la comunidad científica por ser antropomórfico y no objetivo. Pero fue precisamente esa conexión personal, esa empatía, lo que le permitió romper barreras. Fue David Greybeard, un chimpancé valiente, el que le tendió la mano por primera vez, literalmente, aceptando un plátano de su mano. Y luego, el descubrimiento que conmocionó al mundo. Vio a David Greybeard utilizando una brizna de hierba para extraer termitas de un nido. Esto significaba que los chimpancés no solo usaban herramientas, sino que las fabricaban. Este hallazgo destrozó la definición humana de hombre el hacedor de herramientas y obligó a la ciencia a reevaluar nuestra relación con los animales. Leakey, al recibir la noticia, exclamó: «Ahora debemos redefinir al hombre, redefinir las herramientas o aceptar a los chimpancés como humanos».
Pero este éxito vino con un precio personal. Para legitimarse en el mundo académico, Leakey insistió en que Jane regresara a la universidad para obtener un doctorado. Así, Jane Goodall, la mujer que había revolucionado la primatología en el campo, tuvo que sentarse en un aula en Cambridge, rodeada de profesores que despreciaban sus métodos no científicos. Fue un periodo de inmensa frustración y humillación, donde se sentía como una impostora, luchando por adaptar sus observaciones intuitivas a la rigidez de la teoría. Su vida personal también estuvo marcada por decisiones difíciles y a menudo solitarias. Se casó 2 veces. Su primer matrimonio, con el fotógrafo holandés Hugo van Lawick, fue un intento de conciliar su vida en Gombe con la vida en pareja. Tuvieron un hijo, Grub, a quien criaron en la jungla durante sus primeros años. Pero la selva es un entorno implacable, y la pasión de Jane por su trabajo, su obsesión por los chimpancés, a menudo eclipsaba las necesidades de su familia. El matrimonio se desmoronó bajo el peso de la distancia y las prioridades. La verdad incómoda es que Jane, en muchos sentidos, puso a los chimpancés por encima de sus propias relaciones personales. Su hijo, Grub, creció en un ambiente único, pero también con una madre que estaba constantemente dividida entre sus deberes familiares y su devoción por los primates. ¿Qué se siente al saber que tu madre es una heroína mundial, pero que su amor más profundo quizás estaba reservado para otra especie? Es una carga compleja para un niño. Su segundo matrimonio, con Derek Bryson, un miembro del Parlamento de Tanzania, fue una relación más breve, pero también complicada. Bryson, como director de Parques Nacionales de Tanzania, tenía ideas diferentes sobre la conservación, lo que generó tensiones. La vida de Jane no fue una sucesión de amores románticos y plenos. Fue una serie de compromisos que se desvanecieron ante la magnitud de su misión. Su corazón estaba en Gombe, con sus chimpancés. Y luego están las controversias científicas y éticas que rodean su trabajo. En los años 60 y 70, para ganarse la confianza de los chimpancés, Jane los alimentaba con plátanos. Esto fue duramente criticado más tarde, ya que alteró su comportamiento natural, los hizo dependientes de los humanos y llevó a brotes de agresión y enfermedades. Ella misma admitió que fue un error, una decisión tomada desde la ignorancia, pero con la mejor de las intenciones. La ciencia avanza a través del ensayo y error, pero sus errores tuvieron consecuencias significativas para la población de chimpancés. También fue testigo de la violencia entre los chimpancés, algo que rompió su visión idílica de ellos como seres completamente pacíficos. Observó guerras brutales entre grupos rivales, infanticidios y canibalismo. Estos descubrimientos fueron perturbadores para ella y para la humanidad, al revelar que la oscuridad de la naturaleza humana tenía paralelos en el reino animal. Este fue un golpe a su visión romántica, una confrontación con la brutalidad inherente incluso en sus amados chimpancés. En los años 80, su vida dio un giro drástico. Se dio cuenta de que Gombe era solo una pequeña parte de un problema mucho mayor. La deforestación, la caza furtiva, el tráfico ilegal de animales y la destrucción del hábitat estaban aniquilando a los chimpancés en toda África. En una conferencia en 1986, una epifanía la golpeó. No podía seguir siendo solo una investigadora. Tenía que convertirse en una activista. Esta decisión significó un sacrificio inmenso. Dejó la selva, el lugar donde se sentía más viva, para vivir una vida en el aire, viajando 300 días al año, de conferencia en conferencia, de reunión en reunión. El precio de ser la voz de los chimpancés fue el abandono de su propio santuario. Ella, que anhelaba la quietud de Gombe, se convirtió en una nómada global, viviendo en hoteles, aviones y auditorios. ¿Te imaginas la nostalgia por el verde de la selva mientras miras un paisaje urbano desde la ventana de un hotel?
Su activismo la llevó a enfrentar a poderosos intereses, corporaciones madereras, cazadores furtivos, gobiernos corruptos. Se convirtió en una figura polarizadora para algunos, una ecoterrorista en los ojos de quienes veían sus intereses amenazados. Recibió amenazas, pero nunca se echó atrás. Su famosa calma exterior oculta una voluntad de hierro, una determinación forjada en las profundidades de la selva y en la convicción de su misión. La soledad del activista es una carga pesada. A menudo se encontró aislada, incomprendida, incluso por algunos de sus colegas científicos que consideraban que había abandonado la rigurosidad académica por la militancia. Jane tuvo que tomar decisiones que la ponían en contra de aquellos a quienes alguna vez respetó por el bien de una causa mayor. Y luego están las presiones de la recaudación de fondos. El Instituto Jane Goodall, su organización, necesita millones para operar. Esto la obliga a participar en cenas de gala, a sonreír para fotos, a hacer concesiones diplomáticas, a veces con personas o empresas cuyas prácticas no comparte del todo. Es el precio sucio de la conservación, tener que trabajar dentro de un sistema que a veces es parte del problema. Su figura, a veces, ha sido tan idealizada que su propia humanidad se ha diluido. Se la presenta como una santa, sin fallas, sin dudas. Pero ella es una mujer que ha vivido el dolor de la pérdida, la frustración de la burocracia, la agonía de ver especies desaparecer. Ha llorado por chimpancés que murieron, por bosques talados, por el futuro incierto de nuestro planeta. Su fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de sentirlo y seguir luchando. A pesar de su fama mundial y su estatus de ícono, Jane Goodall ha mantenido una humildad sorprendente. Vive una vida sencilla, sus posesiones son pocas, y su verdadero hogar sigue siendo, en su corazón, el bosque de Gombe. Su mensaje final siempre es de esperanza, no de desesperación, a pesar de haber sido testigo de la degradación ambiental más atroz. Quizás su mayor lección no es que debemos ser como ella, sino que debemos atrevernos a ser humanos como ella. Con nuestras imperfecciones, con nuestras contradicciones, con la valentía de seguir nuestra pasión, incluso si eso significa un camino solitario y lleno de sacrificios. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías abandonado tu vida en la selva para luchar en el asfalto? ¿Habrías mantenido la esperanza cuando todo parecía perdido? La historia de Jane Goodall no es solo la de una científica brillante o una activista incansable. Es la historia de una mujer que escuchó el llamado de la naturaleza y respondió con cada fibra de su ser, a pesar del alto precio. Es la historia de cómo la empatía, incluso si es no científica, puede mover montañas y cambiar la forma en que una especie se ve a sí misma. Así que, la próxima vez que escuches su nombre, no solo veas la imagen de la mujer con los chimpancés. Ve a la niña soñadora en un gallinero, a la secretaria que anhelaba África, a la joven sin títulos que desafió a la ciencia. Ve a la madre que tuvo que dividir su amor, a la científica que cometió errores, a la activista que se enfrentó al mundo. Ve a una mujer que, a pesar de todo, se atrevió a dar voz a los sin voz y a creer en el poder de la conexión. Y esa, quizás, es la lección más grande, que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la valentía de seguir adelante a pesar de tus sombras y de los sacrificios más íntimos. ¿Qué te sorprendió más de esta historia? ¿Qué habrías hecho tú para defender aquello en lo que crees? Déjanos tu comentario. Si te atreviste a ver este video hasta el final, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad humana. Y suscríbete a Singularidad Emocional, el canal donde se cuentan las historias que otros prefieren callar, pero que todos necesitamos escuchar.